La Iglesia lleva décadas acosada por eso que hoy se llama ideología woke y que tiene algunos requisitos, algunas características muy manifiestamente visibles. El aborto, la ideología de género. La ideología woke es un esperpento del más radical liberal capitalismo adoptado con entusiasmo por los socialistas y los comunistas. Y la Iglesia es la principal víctima de la persecución de esta ideología. Una ideología que está llevando a los países donde se implementa, singularmente Occidente, al desastre demográfico, no hay familias, no hay niños, y también al desastre ético, al desastre moral. Al desastre demográfico porque, sobre todo a través del aborto, son miles, cientos de miles los inocentes que son asesinados cada año. Al desastre moral porque con leyes como la eutanasia se está permitiendo acabar con los que son menos productivos, generan gastos como los ancianos, los enfermos terminales y todos aquellos que de una forma o de otra molestan. Esta ideología woke, esta ideología liberal comunista, donde se han puesto de acuerdo los dos extremos, está publicando, generando leyes que no solamente consideran un derecho el aborto, pienso en el caso terrible de Francia, que lo ha introducido en su constitución, sino que también persiguen a los que de la forma más tímida se pueden enfrentar con ellos, los objetores los que rezan el rosario en silencio delante de las clínicas abortistas, por ejemplo, o los médicos objetores de conciencia contra el aborto. La ideología woke ha triunfado en los medios de comunicación más importantes, que han aupado a gobiernos, llevado al poder a gobiernos de esa línea, gobiernos que a su vez han acosado y perseguido con leyes a los que estaban en contra. No se puede estar en el mundo de la cultura, y no digamos en el mundo del cine, si no se profesa abiertamente esa ideología. El acoso a la Iglesia por parte de esos gobiernos es manifiesto. Pongo dos ejemplos. El gobierno, no sé cómo llamarle, porque es un gobierno de coalición, pero marcado, por supuesto, por la ideología woke en Polonia, quiere prohibir que los menores de 16 años se confiesen. Quiere llevar una ley al Parlamento para prohibir la confesión de los menores de 16 años, es decir, meterse, como ni siquiera lo hizo el comunismo, dentro de la vida de la Iglesia. Y en España, en este momento hay una campaña del gobierno, con ministros del gobierno, que posiblemente será llevada al Constitucional, para que sea el gobierno el que decida quién puede comulgar. Surgió el caso por un alcalde que vive en un pueblo, que vive con su pareja y es homosexual, y que se presenta a la comunión. El sacerdote le dijo que era manifiesta y pública su situación, en un pueblo pequeño que todo el mundo se conoce, y que no podía darle la comunión. Grandes ataques a la Iglesia. El gobierno quiere decidir por ley quién puede y quién no puede comulgar. Repito, llevamos décadas de acoso, no solamente a la Iglesia, sino a la sociedad, con esa ideología woke, con la ideología de género, con el aborto, con todas sus consecuencias. En los últimos meses, años pero pocos, se ha producido una tímida revolución popular debido al hartazgo que algunos sienten ante esta ideología radical, liberal, capitalista, a la vez socialista, comunista.
Y así han llegado al gobierno, al poder, personajes políticos como Trump en Estados Unidos, Orbán en Hungría, Milei en Argentina o la señora Meloni en Italia. Mi impresión es que han llegado al poder sobre todo porque la ideología woke es un desastre en todos los aspectos, he citado el demográfico y el moral, pero también en el económico. Y porque el fondo es, entre otras cosas, la cuestión de la emigración. El caso es que han llegado al poder y, en este caso concreto, el recién nombrado presidente de los Estados Unidos, Trump, ha publicado desde el primer día una serie de decretos de leyes. Trump llegó al poder con el voto de la mayoría de los católicos norteamericanos, cansados de la ideología woke. Pero también muchos de esos católicos que votaron a Trump estaban preocupados por lo que pudiera hacer en algún aspecto, por ejemplo, en el tema de la inmigración. La toma de posesión de Trump, primer acto, un oficio religioso en la Iglesia Episcopaliana, es una tradición dentro de la toma de posesión de los presidentes norteamericanos. Una obispa, entre comillas, porque no es verdadera obispa, una obispa episcopaliana le reprochó a Trump, todavía no había firmado ningún decreto, lo que él, según ella, pensaba hacer, porque ella era evidentemente partidaria de la ideología woke. Pero después de firmar los decretos, ha sido el presidente de la Conferencia Episcopal Norteamericana, Monseñor Broglio, un hombre elegido dentro de una línea de obispos conservadores y por obispos conservadores, y que ha estado también muy en contra de las políticas antivida del católico, también entre comillas, Biden. Ha sido Monseñor Broglio el que se ha hecho portavoz de la preocupación de esos católicos norteamericanos. Ha dicho que estaba profundamente preocupado por algunos de los decretos firmados por Trump. No ha dicho solo eso, ha apoyado y aplaudido que otros decretos sean claramente favorables, por ejemplo, a la afirmación de que el hombre y la mujer son tales en función de su biología. Esto va directamente en contra de la ideología de género. O otro de los decretos que rechaza financiar con dinero federal, con dinero del gobierno, el aborto tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Es decir, Monseñor Broglio ha aplaudido algunos de los decretos que ha publicado Trump y que van en la línea de lo que Trump prometió, motivo por el cual muchos católicos le votaron. Pero ha advertido del riesgo de que los emigrantes, sobre todo los más débiles, los niños, sean tratados sin humanidad y que por lo tanto eso provoque daño a los más frágiles de la sociedad. El tema de la inmigración es un tema central hoy en la política de muchos gobiernos. Dentro de muy poco se van a celebrar elecciones en Alemania, por ejemplo, y esta es una cuestión decisiva. No solo porque Alemania ha sido muy generosa en la aceptación de migrantes, sino por las continuas agresiones de musulmanes contra todos, porque no solamente han muerto cristianos, sino también han muerto musulmanes en los ataques terribles que han hecho, el último esta misma semana. El tema de la inmigración es un tema decisivo y me parece a mí que a nadie se le oculta, nadie puede negar que todos los gobiernos tienen el derecho y el deber de controlar la inmigración. Todos los gobiernos tienen leyes que controlan la inmigración. Por ejemplo, el Vaticano acaba de publicar una ley muy clara y muy dura, porque amenaza con penas de cárcel y con grandes multas a los que se atrevan a estar ilegalmente en su pequeño territorio. La cuestión no es, por lo tanto, si tiene que haber leyes que controlan la emigración. La cuestión es cómo tienen que ser esas leyes. Y eso es de lo que ha hablado Monseñor Broglio, repito,
creo yo que haciéndose portavoz del sentir de muchos católicos norteamericanos que votaron a Trump, pero que se quedaron con la preocupación de lo que sucedería en este punto concreto. Muchos de esos católicos además son hispanos y ellos mismos han sido emigrantes o tienen familia allí en Estados Unidos en una situación irregular. Me parece a mí que lo que ha hecho el presidente de los obispos norteamericanos es ser un portavoz de Jesucristo. La Iglesia no está para aliarse ni con unos ni con otros, ni tampoco para decir estamos políticamente en el centro. La Iglesia está para ser fiel a Jesucristo y para, desde Jesucristo, desde la enseñanza de Jesucristo, decir cuál es el mensaje que el Señor quiere dar a la sociedad en un momento concreto. Una iglesia que fuera de un sector o que fuera del otro sector estaría olvidando cuál es su principal misión: anunciar a Cristo resucitado y llevar el Evangelio, el mensaje del Señor a todos los hombres. Creo que Monseñor Broglio ha estado en el punto correcto. Está recibiendo muchas críticas de un lado y de otro. Desde mi punto de vista ha estado en el punto correcto y me ha recordado, salvando todas las distancias, aquel San Ambrosio de Milán que se enfrentó con el poderoso emperador Teodosio porque había cometido una carnicería en la ciudad de Tesalónica. La Iglesia tiene que ser fiel a Jesucristo y no dejarse desviar hacia uno u otro de los partidos políticos. Eso no significa que no haya cosas más buenas en uno que en otro. Eso no significa que llegado un momento no haya que votar por un mal menor que es muy grande a su vez. Pero en cualquier caso, lo que tiene que hacer es ser fiel a Jesucristo y decir la verdad de Cristo a todos, incluso a aquellos con los que pudiera sentirse más identificada. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.